El éxodo venezolano ha tenido su foco principal en Cúcuta y Bogotá. Todos hemos visto los reflectores puestos en estas ciudades donde miles entran y salen en buses y otros más caminando. Casi todos ellos tienen como destino final Colombia. Pero ¿qué pasa con los venezolanos que atraviesan todas nuestras montañas para llegar a otros países? ¿O los que no se quedan en las grandes capitales? Putumayo ha tenido el peor escenario posible en Colombia. Un evidente abandono del Estado, corredores de droga en disputa por los guerrilleros y los paramilitares, masacres por doquier. Es un departamento rodeado de tubos con petróleo, donde al menos en cada kilómetro se encuentra una refinería. Podría ser uno de los más ricos, pero no lo es. Es un departamento que acoge a muchos desplazados. Quizá por eso, a diferencia de otras ciudades de Colombia, recibe mejor a los migrantes venezolanos. Muchos llegan ahí porque buscan la salida hacia Ecuador por la frontera de San Miguel. Otros por engaños de los dueños de rutas clandestinas que les aseguran que están en Rumichaca. Otros más se quedan en Mocoa o en Puerto Asís porque no les alcanza la plata para seguir. Los datos oficiales del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos dicen que en todo el departamento hay 890 personas y que en Puerto Asís hay unos 185. Pero las autoridades de ese municipio no ocultan que no se rigen por las cifras oficiales, sino por las que hace Funvencol, la Fundación de Venezolanos en Puerto Asís, Colombia. Su último mapeo daba cuenta de 400 personas solo en Puerto Asís. ¿Dónde estoy? Es la pregunta más frecuente de los venezolanos que viajan de Bogotá hacia Ecuador cuando se bajan en el municipio de La Hormiga o en el corregimiento de Santana. Su camino no es fácil. La gran mayoría entra por Cúcuta y toma una flota hasta Bogotá. Ese trayecto puede costar entre 40.000 y 60.000 pesos. En Bogotá toman un bus hasta La Hormiga. El precio por persona puede ir entre 90 y 120.000 pesos. Casi todos los autobuses hacen el mismo camino. Vienen de la capital y tras 18 horas llegan a la terminal de La Hormiga, pero a veces no cumplen la ruta. Con mentiras, bajan a los pasajeros de los buses diciéndoles que llegaron a La Hormiga, pero en realidad están en cualquier calle de Santana. Allí los suben en furgones con techos que hacen las veces de maleteros para así terminar la ruta. La excusa es que no alcanzan a llegar a La Hormiga y a cumplir el itinerario para devolverse a Bogotá. A la fuerza caben 10 personas, por lo que al menos hay 7 camionetas haciendo fila. Alcanzamos a ver a Aimé y a sus 2 hijas, a Elisa, su esposo y su hermano, a Carmina con sus 2 hijas, una sobrina, una nieta, el hermano y 2 perros chihuahua. Algunos de los 300 migrantes venezolanos que a diario cruzan Colombia para llegar a Ecuador o a Perú. Ya en Santana, los venezolanos toman una nueva flota que les cobra 7.000 pesos más y que recorre la carretera número 45. Tras 40 minutos de camino, se estrellan con San Miguel, el último municipio colombiano a esa altura. Luego pasan por General Farfán, el primer pueblo ecuatoriano, y apenas unos kilómetros después está el Puente Internacional de San Miguel, la frontera entre Ecuador y Colombia. Hasta ahí no hay ningún control migratorio. Los buses llegan hasta el puente. Desde ahí los venezolanos deben bajarse, tomar sus maletas y pasar a pie el puente. Ya del otro lado tienen 2 opciones: caminar durante 35 minutos o usar motocicletas que por 3.000 pesos o $1 los llevan hasta el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF, una estructura de 2 pisos cuyos gastos son compartidos por Ecuador y Colombia, aunque es claro que Ecuador es el que tiene más presencia administrativa. Salí de Venezuela el 15 de mayo, llegué a la frontera de San Antonio el 16, al mediodía. Allí hicimos la cola para poder entrar por el puente Simón Bolívar. La cola era inmensa, había muchísimos venezolanos, yo creo que más de 2.000 venezolanos en el puente. Al día siguiente compré el boleto para Bogotá, que era donde me estaba esperando mi esposo, y el pasaje es súper carísimo, en vista de no tener pasaporte ni nada, un ojo de la cara y parte del otro, pero gracias a Dios mi esposo tenía un amigo que es colombiano, y él fue el que lo ayudó a traerme hasta aquí. Y bueno, y seguí la travesía. Ahorita aseo a mis niñas porque me regalaron un kit de aseo personal, le regalaron pañales a mi bebé. Y bueno, y seguí. De aquí llegamos hasta Guayaquil, no a Quito, llegamos hasta Guayaquil. Y de Guayaquil agarramos un taxi a Migración. Y de ahí, bueno, después hay en Migración, que es frontera de Ecuador con Perú, que es Huaquilla.
Y bueno, y ahí seguí hasta llegar a Perú, calculo llegar el sábado. Me quedo ahí, poner a mis hijas a que estudien, mi esposo va a trabajar porque ya lo espera un trabajo allá, gracias a Dios. Y yo sí ponerme a buscar trabajo, de lo que salga, siempre y cuando sea honradamente. Tanta pasadera de necesidad. El de que tus hijas te pidan comida y no tengas que darle. Y entonces ya tomas la decisión. Esperaría tiempo que el país mejore, porque si tomé la decisión de llevar a mis hijas a otro país para que estén mejor, apenas caiga el gobierno, no me voy a regresar corriendo porque no se va a acomodar de la noche a la mañana. Van a pasar años y todavía estarán así. Los venezolanos que van hasta Ecuador o Perú pueden atravesar hasta 4 países en 96 horas, pasar por todos los climas, tomar hasta 13 buses, pasar por más de 20 ciudades y hacer por lo mínimo 2 caminatas de 30 minutos. El puesto fronterizo es diferente al que hay con Venezuela en Cúcuta. El control migratorio se hace ya en territorio ecuatoriano y quizá por eso la ayuda que más se ve es de organizaciones ecuatorianas o de otras mundiales como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos, que les da comida, y UNICEF, que dispuso de 3 carpas para que los migrantes puedan pasar la noche. Algunos deben hacerlo porque llegan después de las 6 de la tarde, cuando las oficinas migratorias de Colombia y Ecuador ya han cerrado. Estamos en la frontera de Ecuador con Colombia, en la provincia de Sucumbíos, que hace frontera con el departamento colombiano del Putumayo. Probablemente es hacia mitad de este año, a partir de los meses de abril y mayo, cuando empieza a incrementarse el flujo de personas de origen venezolano que cruzan por acá. Mantenemos ahora mismo un flujo estable de alrededor de 250 personas que cruzan cada día, pero sí es cierto que en este flujo se han encontrado picos, ¿no? Épocas en las que aumenta bastante ese flujo y genera de alguna forma una saturación del sistema y provoca que, por ejemplo, en el mes de agosto aquí llegó a haber 1.500 personas. Hay personas que en el camino pues les han engañado o han obtenido información no adecuada, ¿no? A veces quizá ni siquiera ha sido de manera maliciosa, pero a lo mejor no les han informado adecuadamente. Entonces, a veces cuando llegan no saben dónde están muy desorientados, porque además son jornadas de camino, hay personas que han venido caminando, hay personas que han tenido que hacer múltiples transbordos o han sufrido algún robo, entonces llegan muy desorientados. Por lo tanto, sí es muy importante que entiendan dónde están, que entiendan simplemente cómo es el clima, dónde está la ciudad, porque en ocasiones eso también ayuda, ¿no?, a superar la situación emocional que están viviendo, que en muchas ocasiones es crítica. Según Migración Colombia, el total de cruces de personas de todas las nacionalidades por el puesto migratorio de San Miguel fue de 35.765 desde enero hasta septiembre de 2018. De esos, 27.476, es decir, casi el 80%, eran de origen venezolano. Esos datos los ponen por encima en salidas de población en tránsito del aeropuerto de Río Negro en Antioquia y del puesto migratorio de Puerto Santander en norte de Santander. El punto fronterizo de San Miguel solo apareció en el informe de septiembre de 2018 entregado por Migración. En los anteriores documentos no se había tenido en cuenta este paso limítrofe. La ruta Bogotá-San Miguel es una de las 3 que más usan los venezolanos para llegar a Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En lo corrido del año, más de 593.000 venezolanos han abandonado Colombia.